Y después de esa alabanza, las enseñanzas de Puntito, continuamos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor René Ojeda Oyarzún. Sí, sureño, perdón, sí. por ambos lados sureño. Sureño, sí. Pastor René, cuénteme, ¿cómo comienza a perfilarse este llamado pastoral en su vida? Paso a ser yo creo que de niñito siempre hubo un llamado pastoral cuando yo iba a decir cassette, pero el CD hacia atrás, no recuerdo de dónde viene. Después que el Señor hace este milagro, mi mamá me lleva a la iglesia, yo ya tengo unos 6, 7, 8 años, y mis abuelos tenían unos campitos, un campo pequeño, así que lleno de matorrales, zarzamora, así que yo me imaginaba que eso eran personas, eran gente. Entonces yo salía y les predicaba a ellos, buscaba un Nuevo Testamento, así que me pasaba las tardes. Y yo, me parece que no era un juego, pero yo asumía que yo era mi gente, así que ahí yo le estaba hablando de la palabra, le exhortaba y también cantaba, pero me imaginaba que yo era multitudes, que eran gente. Entonces yo creo que desde ahí ya el Señor está trabajando en mi corazón, en mi mente, para ser un pastor. Se me viene a la mente algo de mis amigos americanos que ellos hablan de la huella de Dios. Dices, Dios siempre anda buscando y humanizando un poco a Dios de forma antropomórfica y decir el dedo de Dios. O sea, Dios anda buscando dónde colocar su dedo, su huella. Y yo creo que ahí Dios colocó su dedo, su huella a esa edad. Después luego, lo que había mencionado anteriormente, entró a la Armada. Soy miembro ya muy activo de la Iglesia Flotante. Pasan los años y voy ascendiendo también y paso a ser el presidente nacional de la Iglesia Flotante aproximadamente por 10 años. También dirigía la Misión Evangélica Uniformada como presidente. La MEO. Y ahí ya viene también los cambios de la ley, esto de la personalidad jurídica pública, privada. Entonces, ustedes conocerán y entenderán o recordarán de que casi todas las iglesias evangélicas antes de esta ley eran privadas y tenían una connotación muy distinta, la jurídica de derecho privado. Privado, claro. Ahora somos iglesia. Otra figura, claro, iglesia de derecho público. Y somos una iglesia. Entonces ahí eso nos apuraba que la iglesia flotante tenía que tener también sus autoridades eclesiásticas. Entonces ahí viene un concurso para pastores. Lo mínimo eran 7. Bueno, en ese concurso, en ese periodo, en ese proceso, yo digo que sí, se me da un tiempo mínimo una semana para ser autocrítico, para responder y lo que conocemos en el mundo evangélico, si tenemos no ese llamado, porque a lo mejor es muy bonito este cargo, la figura, cargo de honra, pero es una tremenda responsabilidad ante el Señor si había un llamado de Dios. Entonces finalmente yo respondo que sí, porque también hay una experiencia de sueño que Dios me da, todas estas experiencias que son propias del mundo evangélico, amigo, amiga que me escucha, que tal vez no entienda nuestro lenguaje, y se va produciendo nuestra experiencia que vivimos. Y se lo revela en sueño también. En sueño, claro. ¿Cómo fue eso? Y el Señor me veía en un buque de guerra, pero no como marino militar, sino como una autoridad eclesiástica, como capellán. Y me dio una tenida distinta. Dije, sin saber a propósito, recordando ahora, de que era para capellán además, para después. Pero no, yo lo asumí que era para el pastorado. Para el pastorado. Y entonces usted postula y a los 7 días confirma. Confirmo. Y entonces el directorio de la iglesia flotante. No solamente la iglesia flotante, se crea un consistorio aproximadamente de 25 siervos del Señor, obispos y pastores. Y vinieron otros pastores de Estados Unidos también que eran ex fundadores de la iglesia flotante, el pastor Juan Valenzuela Díaz, que es un obispo allá, y él pasó a ser el presidente de este sínodo o de este consistorio. Y ellos 25 ungen a 3 pastores, en verdad, yo y 2 pastores más. Pero así, y ahí finalmente parto trabajando allá como una autoridad eclesiástica. ¿Y cómo entonces se va perfilando después el llamado vocacional a la capellanía de la Armada? Porque la Armada, hasta hace poco nosotros reconocíamos que era impenetrable. Así es. ¿Sí? De las ramas castrenses era la más difícil
por no decir imposible, de Sí. llegar con el Evangelio. Así es. Una de las cosas, yo sin pensar que iba a ser capellán nacional, a través de mis relaciones internacionales me nombraron ser miembro de algunas organizaciones como la CFGC. Mi inglés no es tan bueno, pero es Chaplains in Full Gospel Church, Iglesia de las Capellanías a tiempo completo. Entonces, a través de esa organización y otras más como la AMCF, Compañerismo Mundial Cristiano, fui conociendo lo importante que es la figura del pastor o del capellán, y no solamente un pastor, sino que de un sacerdote, de un rabino en el caso de Estados Unidos, y que también al otro lado se ve así, o sea, un mando, una unidad de combate, una repartición, se sienten desmantelados en su plana mayor, no está la ayuda espiritual, o sea, no hay un capellán. Y eso a mí caló profundamente y me llamó la atención que en nuestra Marina y también en nuestras Fuerzas Armadas en Chile, sería muy bueno de que pueda estar esta figura de este pastor o de este sacerdote, pero como un asesor, como una asistencia espiritual para la gente, para la tropa, y ahí eso fue calando en mí, o sea, fue produciendo este efecto, pero siempre pensando Pero más, un querer más nomás, que el el un cargo, quererse. más que el cargo, pensando siempre, yo tuve, perdón, la actitud de ayudar, De servir. de servir, de colaborar, aunque no tenga el cargo, sino y de hecho lo hice, yo antes de ser indudablemente el presidente o pastor, siempre iba a decir en forma, lo digo de otra forma, porque yo pienso que suena uno de poco, de vanidoso, es decir, que fui fiel, no, intentaba siempre de ser fiel al quien estaba por autoridad, y si yo tenía una idea, yo hacía que esa idea fuera de él y que no fuera mía, yo solamente O sea, aportaba la lealtad. la lealtad, entonces, y así fue, y así voy avanzando, se va produciendo esto, conociendo una linda realidad de Estados Unidos, porque después hoy día ya yo lo puedo decir con mucha certeza que creo que de alguna forma es como el mejor modelo que podemos copiar en esta diversidad que existe en Estados Unidos también de los capellanes. Claro, ¿y postula entonces a la capellanía? Bueno, Porque había una claro, postulación, yo supongo, postulo ¿no? a la capellanía a través de lo que me identificaba más de la iglesia flotante en ese momento, por lo tanto la iglesia flotante también tiene que reunirse y ella tiene que presentar un candidato. Claro. Entonces se reúne el directorio y eleva la carta, en este caso a nuestro referente evangélico, en ese entonces era la mesa ampliada, que el candidato de la iglesia flotante sería el pastor René Ojeda Villarzún, y como seguramente las otras iglesias también tenían todo derecho de... Creo que habría que hacer una mención especial aquí sobre la decisión del entonces almirante Rodolfo Codina, ¿no? Sí. Porque él fue el que abrió precisamente la puerta para que esto pudiera ser una realidad. Sí, efectivamente, sí, el almirante Codina está dentro de nuestra historia evangélica, porque estamos construyendo esta nueva historia, no solamente para los evangélicos, sino que como país, como nación, Exacto. como sociedad, estamos construyendo esta historia. Y el almirante Codina fue una persona clave. Y qué bueno que me lo pregunte, porque él, siendo tremendamente católico, muy católico él, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a ver que el que es muy fuertemente católico se opone al evangélico. No, él es muy buen hombre, muy buen cristiano. Él fue el que dijo, no, yo quiero tener un capellán, o voy a respaldar esto de la capellanía evangélica, vienen las normas, viene la ley de culto, viene luego la ley de culto ordena de que a través de un decreto del Ministerio de Defensa debería crearse este reglamento para poder tener la asistencia evangélica del otro credo, y ahí indudablemente entra el almirante Codina y digo, yo me alineo con eso, yo lo hago, y además que esa ley, esa norma le da la autoridad, por decirlo de una forma, al comandante en jefe de la Armada para nombrar al capellán evangélico. Y creo que es bueno porque él conoce como identidad, como impronta, como ADN, cómo funcionan las instituciones. Se le ofrece, porque yo me imagino que si la iglesia evangélica ofrece varios candidatos, es porque cualquiera de esos puede ser. Por lo tanto, el almirante finalmente tiene que elegir, y él me escogió. Me escogió. Al que honra, honra, por eso quería tocárselo. Sí, así sí. que al almirante Codina, que fue quien abrió la puerta. Así. Pero también en este quehacer de la vida, Pastor René, el enemigo siempre nos trata de atacar. Así es. O también Dios le permite que nos pruebe, nos ponga
en estrecho Así es. para medir nuestra fe. Así es. Algo le pasó con su señora en relación con su hija, Así es. cuando estaba sí. embarazada ella. Sí, Ya. sí. Bueno, yo tengo dos hijos, Gerard y Giovanquita. Giovanca es el nombre de la mamá. Y nuestra hija Giovanquita, justamente cuando mi esposa Giovanca estaba en el proceso del embarazo, estaba en espera de 5 meses, no se le había detectado una apendicitis que había pasado a peritonitis. La verdad que se le hicieron muchos exámenes, de repente se caía, se desmayaba y no se sabía qué es lo que era, qué es lo que pasaba. Entonces finalmente era una peritonitis y había que operar. Entonces, pero partió agravándose el cuadro, o sea, la verdad que fue sumamente, y ahí indudablemente estoy de acuerdo con usted, entramos allá en el proceso que le corresponde a Dios, que nos mete en esta tormenta, en esta tormenta para probar nuestra fe. Y me llama después de juntas médicas, me llama el médico tratante y me dice, la verdad que el caso es difícil, vamos a tratar de salvar a la madre, pero la bebé no. Y además si salvamos a la madre podría a futuro haber posibilidad. La verdad es que yo recuerdo que fue tan triste en ese momento porque el doctor me lo menciona casi cerquita, pensaba que estaba inconsciente mi señora, pero ella lo escuchó y yo recuerdo que ella veía por sus lágrimas, o sea, por su cara lágrimas, porque ella como madre, imagino que yo solo como hombre nunca voy a entender lo que debe significar eso, perder un hijo y este proceso, el proceso de escuchar esa noticia. Yo ahí le reclamo al Señor, le digo, Señor, tú eres un Dios de milagro, tú eres especialista en casos difíciles, tú nunca has perdido una batalla y tú como eres mi Padre, yo soy tu Hijo y te pido de que tú hagas un milagro, tú tienes el poder para sanar y para hacerlo. Y así fue. Cuando los médicos pues me parten llamando, esto se revierte, caso increíble, el Dios ciencia con el Dios cristiano, con el Dios nuestro, entra ahí. Lo que es imposible para el hombre, es posible para el Señor. Es posible para el Señor. Es posible para el Señor. Pastor René, queremos agradecerle muy de veras que usted haya estado con nosotros compartiendo lo que Dios ha hecho en su vida y lo que está haciendo actualmente como capellán de la Armada. Estamos seguros que el Señor le va a honrar más de lo que le ha honrado hasta ahora. Así sea. Y la honra sea para el Señor. Siempre. Siervo inútil dice que somos, o aprendices a siervo inútil. Con todo lo que hacemos todavía somos siervos inútiles. Así que muchas gracias y en el tiempo de Dios nos volveremos a ver. No sé si yo puedo agradecer yo quisiera, bueno, indudablemente ya lo dije y vuelvo a agradecer el programa Puerta Abierta y la persona de Leoro Torres, que no sé qué es lo que hace él, porque los años...